Entonces, vamos a entrar a la temática que voy a explicar el día de hoy, que es tabla periódica. Entonces, bueno, se supone que ustedes tienen ya la lección como puesta desde la semana, desde el día que falleció mi abuela, me acuerdo bien, desde el 2 de abril, tienen la lección puesta en la plataforma, que es esta que dice tabla periódica. ¿Sí están viendo pantalla? Sí. Sí. Sí, Listo. señora. En esta sección de tabla periódica iniciaba con una como ambientación que era un par de videos, que si yo pregunto si alguno los vio, ¿quién me cuenta? ¿Alguno lo vio? ¿Los videos que estaban Sí, aquí? señora. Listo. ¿Qué eran esos videos que estaban ahí? ¿De qué trataban? Hoy les toca participar, muchachos, porque la clase va a estar totalmente de ida y vuelta. Esta clase de hoy es totalmente, yo voy a estar indagando, les voy a estar mostrando y ustedes van a estar participando todo el tiempo. Entonces, la intencionalidad de hoy sí debe ser totalmente de participación. Yo aquí con mi jueguito y cada que escucho a alguien le voy colocando un puntito porque eso me sirve para colocar también una valoración de participación. Entonces les voy a pedir el favor de que me vayan contando. Si alguno vio el video y se acuerda, bien. Si no se acuerdan, pues vamos a mirar a ver qué podemos hacer. ¿Alguno recuerda qué fue lo que se hizo? ¿Qué es lo que decía el ¿No video? habrán, no No. habrán como de la organización? Es que creo que yo ese video lo vi, pero hace harto, no me acuerdo. Listo. Pero creo que Entonces vamos, hablan de la organización. listo, Santiago. Entonces vamos a ir a mirarle un momentito algunas partes importantes del video. ¿Listo? Entonces me voy a ir al primero y para eso les recomiendo que por favor estén bien pendientes del audio y les voy a ir parando y explicando así cositas rápidamente para poder avanzar porque no me puedo quedar solamente en esa partecita. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí, voy a silenciarlos para que ustedes puedan solamente escuchar y ya les voy preguntando y cuando vayan a participar, fácil. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Listo, ahí está la clave de todo lo que vamos a trabajar. La tabla periódica no me interesa que usted se aprenda los 118 elementos químicos, el nombre, la fórmula, no, eso no es el interés. El interés de la temática de tabla periódica es que usted logre definir más o menos la ubicación en la que podría encontrar los elementos y a partir de esa ubicación usted pueda predecir cómo se va a comportar ese elemento frente a otros. Entonces vamos a ir mirando. Básicamente, esa es como el pilar del aprendizaje de tabla periódica. No es que usted se aprenda los 118 elementos, antiguamente sí lo hacían a uno aprendérselos, pero hoy en día ya no. ¿Listo? Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. ¿Para qué nos sirve eso de los símbolos y los nombres? Cuando veamos la parte de cómo se llaman las cosas en química, cómo se llaman las sustancias en química, los compuestos, pues es importantísimo saber el nombre porque los nombres de las sustancias son la combinación de los nombres de los elementos. Entonces, si yo no me sé el nombre del elemento, pues difícilmente puedo saber el nombre de un compuesto. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Listo. Entonces aquí me voy a ir a explicarles un poquito yo esta parte de tabla periódica. Para eso voy a hacer uso de unas herramientas que bajé para el día de hoy para trabajar con ustedes, que también se las voy a dejar en la plataforma. ¿Listo? Entonces, la primera que les voy a mostrar es una tabla interactiva de aplicaciones de los elementos de la tabla periódica. La segunda es la fotografía de cada uno de los elementos que existen de la tabla periódica y el elemento que no tiene fotos porque pues su tiempo de vida es muy corto, entonces tiene otros tipos de fotografías. Esta tabla periódica que es la más importante que nos permite conocer un montón de propiedades, no solamente la descripción de cada elemento, sus propiedades, la configuración electrónica, los isótopos y todos los compuestos que pueden formar ese elemento. Todas estas tablas se las voy a dejar
en un apartado específico porque la próxima clase, cuando iniciemos clase, vamos a iniciar con un Kahoot de tabla periódica, entonces ustedes tienen que estar súper bien preparados con la temática. Esta que es un poquito más, digamos, este es de un jueguito para que usted aprenda a ubicar elementos. Y esta que está aquí es básica, usted le da clic al elemento y le dice las características básicas del elemento y le da la opción de abrir todo lo que hay en Wikipedia sobre ese elemento. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta la tabla periódica, cómo está formada y qué características tiene. Voy a ir a mostrarles el segundo video, porque es que este video de acá es muy largo y a mí no me gusta, digamos, tanto que ustedes lo tienen ahí para verlo, entonces mostrárselo aquí pues me parece como que no tiene tanto sentido. Pero de este videito también les voy a preguntar en el Kahoot, así que no olviden volverlo a repasar. ¿Qué les me interesa de este video? Vamos a seguir mirando, yo les cuento qué me interesa. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla. Listo, entonces tenemos metales, que eran los que estaba mostrando la señora antes, que son todos los que están en el sector izquierdo de la tabla periódica y en esta parte central. Y a estos son los no metales, que está el hidrógeno, que es como el loco de la familia, que está por allá, y el resto que están ubicados como en forma de escalera, en esta parte derecha, son los no metales. Metales en el centro y no metales en esta parte de acá. Para volverles a mostrar los metales, aquí me devuelvo. Metales son todos los que están en color naranja, amarillo, color piel, este azul y los de abajo, ya que en su mayoría los elementos son metales. Estos de acá arriba, del centro en color piel, se llaman metales de transición interna y estos se llaman tierras raras, los que están en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, y los que están en este ladito son los no metales. Ahora, entonces aquí vamos a seguir mirando lo que nos va mostrando en el video. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides. Y posee... Listo. Estos son los metaloides. Tienen un comportamiento de metal y de no metal. Ahí como medio extraño. Son como los intermedios. ¿Listo? Entonces, yo les voy a explicar la tabla periódica como me gusta a mí explicarla. La voy a explicar como una herramienta que parece una herramienta, ¿cómo sería eso? Como la explicación de la sociedad, ¿listo? En la sociedad nos tienen clasificados por estratos, ¿cierto? Entonces, el estrato 1, el estrato 2, y ahorita sí que lo de los estratos está de moda con toda esta pandemia. Entonces, vamos a entender la geografía de esta tabla periódica como si fuera una ciudad clasificada por estratos. Entonces les voy a ir preguntando a medida que les voy explicando también. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a preguntar, ¿qué estratos hay a nivel social aquí en Bogotá? Allá en Bogotá, porque yo no soy en Bogotá. ¿Qué estratos hay? Tienen que habilitar el micrófono y me van diciendo. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 6, creo, ¿no? No sé. Como hasta el 6, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer más o menos lo mismo con la tabla periódica, entonces ya les voy a contar por qué. En el caso de la tabla periódica tenemos una serie de, en la parte superior, ustedes observan acá, son 18 grupos. Y en el caso de esas son las columnas, y en el caso de las filas tenemos 7 filas. Estos 18 grupos que están en la parte superior, cada uno tiene unas características especiales, al igual que los periodos que tenemos en la parte izquierda. Entonces, ¿por qué les digo que se parece a una sociedad? Tenemos el grupo 1 y 2 que los voy a representar como si fuera el estrato 1 y 2. ¿Qué características tiene a nivel social ese estrato? En la ciudad, los estratos 1 y 2, ¿qué características tienen? Pocos recursos, ¿no? Pocos recursos. Con pocos recursos, listo. Normalmente cuando les faltan los recursos, ¿qué hacen? Los consiguen. Los consiguen, ¿cierto? Entonces a veces protestan, son explosivos, pues que exigen sus derechos y demás, ¿cierto? Ahora me voy a ir al grupo, en este caso sería el grupo 13, 14, 15, hasta el 15. Sería como el estrato 3, el estrato 4 y el estrato 5. ¿Esos estratos qué características tienen a nivel social? 3, 4 y 5. Tienen las cosas. Tienen como Están lo suficiente. Ubicados económicamente. están mejor ubicados. Son como clase media. Tienen como mayor interacción social porque son recursos más viables, ¿cierto?
y ya vamos a entrar entonces al estrato 6 y hagamos de cuenta, vamos a irnos hasta un estrato 6, un estrato 7, si hubiese un estrato 7, no lo hay, el estrato 6, ¿por qué se caracteriza? 6 y 7, los estratos 6 y 7, ¿qué sería? En nivel social, una persona en estrato 6, ¿qué características tiene? Que tiene casi todos los recursos accesibles, ¿no? Tiene muchos más recursos que el resto de los... Pues casi mejor no se podría economía. decir que tienen todos los recursos fáciles Estable. de conseguir. digamos que fáciles de conseguir. Y ellos normalmente, ¿de dónde adquieren los recursos? De los estratos medios. Y de los Y estratos bajos, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando hablamos de un estrato alto, la mayoría de sus recursos derivan porque tienen una empresa y tienen un grupo de obreros que trabajan en esa empresa, o en su defecto, pues porque devengan dinero de los estratos más bajos. Entonces, en la química pasa exactamente lo mismo. Lo que son el grupo 6 y el grupo 7 de la tabla periódica 16 y 17 aquí, chalcógenos y halógenos, calcógenos se llaman, calcógenos y halógenos, esos dos grupos tienden a robar o a quitar los electrones a los elementos en grupo 1 y 2. ¿Por qué hacen eso? En la química, la base de la formación de una sustancia es completar 8 electrones en nuestro último nivel. Haz de cuenta que llegar como al estrato y llegar a la estabilidad económica es completar 8 electrones. Entonces, los que están en el grupo 6 tienen 6 electrones de valencia, 6 electrones ubicados en la capa última, y esos 6 electrones necesitan convertirse a 8 para estabilizarse. Si yo tengo 6 electrones y estos señores del estrato 2 tienen 2 electrones, a mí me queda fácil ir y quitarle esos 2 para yo completar mis 8 electrones. Lo mismo ocurre con los halógenos. Ellos están en el grupo 7, tienen 17, tienen 7 electrones en su última capa de energía, en su última capa, y les queda muchísimo más cómodo ir a quitar un electrón a un elemento del grupo 1. Entonces, en esas características... Como la vida, profe. Es exactamente como la vida, sí señor. Pues lastimosamente es una forma curiosa de explicarla, pero creo que es a la que uno más le va a quedar. Entonces, cuando yo a usted le pregunte, el flúor que normalmente compuesto forma, entonces usted va a decir, él está en el grupo de los de estrato 7, él va a ir a quitarle un electrón probablemente al litio o al sodio para formar un compuesto, porque necesita completar sus 8 electrones. Listo, hasta ahí tendríamos elementos del grupo 1, del 2, del 3, 4 y 5. Lo que pasa con el estrato 3, 4 y 5 y con los metales de transición, que son los que están aquí en rosadito, es que ellos tienden a compartir. También a veces les quitan, porque hay los que tienen poquitos electrones en su último nivel, pero en su mayoría tienden a compartir. Esas son las características generales de la geografía de la tabla periódica. ¿Algún grupo me falta por explicar de la tabla periódica de los que les acabo de decir? De los que están prestando atención, ¿qué me falta por explicar? Lo de la mitad, ¿no? Expliqué grupo. Los de abajo Los de de la tabla abajito. periódica. Bueno, están los de abajo, que se llaman La mitad. tierras raras, tienen un comportamiento casi siempre de vidas muy Lo dijo cortas. Santiago Heredia. Ajá. Profe, yo tengo una duda. Clases que yo hago ahí en el otro, lo siento. ¿Quién creó la tabla periódica? Dmitri Mendeleev, no fue que la creara. Es un proceso Yo- largo y eso es un pao para Bermúdez, porque resulta que en este primer video, en la parte final, nos cuentan Lo dice. cómo fue el proceso, el señor lo dice, nos cuentan Sí. Yo cómo no fue me, el proceso no me he visto los videos. histórico. No, Bermúdez. Entonces, ¿Cómo empezó a hacer la tabla? que en este video, les cuento por acá, Discúlpeme. no, Yo tampoco disculpado los he totalmente, visto. te disculpado, ahí te indico. Cuéntame, te cuento cómo Muy era. mal. Póngame Vago. atención ahí un segundo, ¿listo? En la tabla periódica existe como un proceso histórico como todo. Inicialmente la gente empezó a descubrir que iban aumentando y aumentando y aumentando los números. Ay, se me va a cortar la llamada. Espera la corto. Y yo también 2 segundos, corto y se vuelven a conectar, por favor.
Apagar el micrófono, el que mismo. tiene un bebé. Y es ¿Con lo el mismo mismo. código, profe? Sí, el mismo Bueno. código. Voy a cortarla y ya volvemos. No se van a desconectar los. Ahí está, tenemos 22, por favor, los 22 vuelven, ¿listo? La apago y ya volvemos. Bueno, ¿listo? profe, bueno. Bueno, profe.